La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 7, párrafos 1 al 14. Si deseas obtener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, manda un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y obtendrás el libro gratuito. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 7, párrafos 1 al 14. Número 1. Este es el séptimo libro de nuestros tratados contra la extravagancia salvaje de la herejía moderna. Por asuntos de orden debe seguir a los libros que le preceden en orden de importancia, ahora con una exposición de los misterios de la fe correcta y profundizar en ella. Estoy bien consciente de cuán difícil y borrascoso es el camino de la instrucción evangélica en el cual vamos. Los temores que inspiraron mi conciencia de incapacidad me quieren hacer retroceder, pero el ánimo de la fe me urge a seguir adelante. Los asaltos de la herejía me calientan la sangre y los peligros de los ignorantes me conmueven a la compasión. Tengo miedo de hablar y al mismo tiempo no puedo estar callado. Un miedo doble subyuga mi espíritu. Puede ser que ese hablar o ese silencio me haga culpable de una deserción de la fe. Esta herejía sigilosa ha llegado encubierta con artefactos de ingenuidad pervertida. Primero, hay una semblanza de devoción. Luego tiene un lenguaje cuidadosamente escogido para calmar las sospechas del oyente cándido. También estas opiniones se acomodan a la filosofía secular y finalmente quiere desviar la atención de la fe verdadera al pretender dar una explicación de métodos divinos. Su proclamación a gritos de la unidad de Dios, es decir, que Dios es uno solo, un ser solitario, es una imitación fraudulenta de la fe. Su aserción que Cristo es el Hijo de Dios es un juego de palabras para el engaño de los oyentes. Su decir que no existió antes que naciera es una adhesión a la filosofía de este mundo. Su confesión de Dios como incorpóreo e inmutable los lleva, por una gama de falacias lógicas, a negar el nacimiento de Dios. Quieren voltear nuestros argumentos contra nosotros mismos, la fe de la Iglesia, el vehículo de su propia destrucción. Se han esforzado para involucrarnos en la posición perpleja de un peligro igual, sea que razonemos con ellos o que nos refrenemos. Se aprovechan que permitimos ciertas ideas suyas para infiltrar sus argumentos a favor de aquellas que no aceptamos. Número 2. Recordemos que en los libros que preceden, el lector ha sido animado a estudiar completamente el manifiesto blasfemo y remarcar cómo por este escrito se propaga y anima la creencia que nuestro Señor Jesucristo no sea Dios o Hijo de Dios. Sus autores argumentan que Él usa los nombres de Dios e Hijo en virtud de una cierta adopción y que ninguna divinidad o filiación le es suya por naturaleza. Usan el hecho, verdad en sí mismo, que Dios es inmutable e incorpóreo como argumento contra el Hijo naciendo de Dios. Aceptan la verdad que Dios el Padre es uno solo y lo usan como una arma contra nuestra fe en la divinidad de Cristo. Y dicen que una naturaleza incorpórea no puede ser concebida saliendo de otra y que nuestra fe en Dios uno es inconsistente con la confesión de Dios. Pero nuestros libros previos ya han refutado y frustrado este argumento de ellos al apelar a la ley y a los profetas. Nuestra defensa ha seguido paso a paso el curso de este ataque. Hemos establecido a Dios de Dios y al mismo tiempo hemos confesado Dios uno y verdadero, mostrando que no le sustraemos verdad al adjudicarle singularidad de persona al Dios único y verdadero, ni le agregamos a la fe al afirmar la existencia de una segunda deidad. No confesamos a un Dios solitario, ni tampoco a dos dioses. De esta manera, no negando que Dios es uno, ni manteniendo que está solo, nos aferramos al camino de la verdad. Cada persona divina está en la unidad. Sin embargo, ninguna de las personas es el otro. Ahora, nuestro propósito al mostrar la verdad irrefragable de este misterio por la evidencia de los evangelistas y apóstoles es hacer que los lectores se familiaricen con la naturaleza verdaderamente subsistiendo y verdaderamente nacida del Hijo de Dios, y demostrar que no tiene origen sino en Dios y no fue creado de la nada, pues es el Hijo de Dios, nacido de Dios. Esta es una verdad que la evidencia dada en el libro anterior
nos deja fuera de toda duda. La declaración de que Él usa el nombre de hijo por virtud de alguna adopción ha sido puesta en silencio, y Él da un paso adelante como el verdadero Hijo de Dios por nacimiento. Nuestra tarea presente es probar desde los Evangelios que Él es verdadero Dios porque es el verdadero Hijo. Si no es verdadero Hijo, no puede ser verdadero Dios, ni verdadero Dios a menos que sea verdadero Hijo. Número 3. Nada es más triste a la naturaleza humana que sentir la inminencia de peligro. Si las calamidades desconocidas o anticipadas nos acontecen, necesitamos piedad. En nuestro caso, sin embargo, hemos sido liberados de angustia. Ninguna carga de ansiedad nos oprime, pero el que tiene la mente llena de posibilidades de problemas sufre un tormento en su temor. Yo, al aventurarme al mar, soy un marinero con experiencia en naufragios, un viajero que conoce a los bandidos con cara de bondad que acechan al paso, un explorador de desiertos africanos consciente del peligro de los escorpiones, áspides y basiliscos. No tengo un momento de descanso por el conocimiento y el temor del peligro presente. Todos los herejes están mirando y verificando cada palabra que sale de mi boca. El progreso total de mi argumento está infestado con emboscadas, hoyos y trampas. No me quejo del camino áspero, rocoso o el declive borrascoso. Sigo las pisadas de los apóstoles, sin escoger mi propio camino. Mi problema es con el peligro constante y el constante amedrento de pasar una emboscada, de caer en algún hoyo o de quedar atrapado en alguna mordaza. Mi propósito es proclamar la unidad de Dios en el sentido de la ley, los profetas y los apóstoles. Sabelio está al acecho, presto, con una bondad cruel, a darme la bienvenida por la fuerza de esa unidad que predica y así tragarme en su propia destrucción. Si los aguanto y niego que Dios es uno en el sentido sabeliano, una herejía fresca está al otro lado, lista a recibirme, señalando que yo enseño la existencia de dos dioses. Si digo que el Hijo de Dios nació de María, Potino, el ebionita de nuestros días, saldrá a mi encuentro para torcer esta verdad y lo querrá usar como una confirmación de su mentira. No necesito mencionar otras herejías, excepto una. Todos saben que son ajenas a la fe de la Iglesia. Es una que ha sido denunciada frecuentemente y rechazada. Sin embargo, se apresura a morder nuestros pulsos vitales. Galacia ha levantado una cría de predicadores sin temor acerca de la unidad de Dios. Alejandría ha difundido por casi todo el mundo su negación, la cual es una afirmación de la doctrina de dos dioses. La ciudad de Panonia sostiene su doctrina pestilente que el único nacimiento de Jesucristo fue el de la Virgen. Y la Iglesia, distraída por estas doctrinas, está en peligro de ser llevada por medio de elementos de verdad a rechazar la verdad misma. Las doctrinas se enciman para propósitos impíos, las cuales, de acuerdo al sentido de unidad que ellos le dan, no apoyan ni desechan la fe. Por tanto, nos veríamos en ciertas maneras impedidos, como verdaderos creyentes, a asegurar que Dios es uno, significando que Él está solo. La fe en un Dios solitario niega la deidad del Hijo. Si por otro lado asentimos, como lo hacemos, que el Hijo es Dios, estamos en peligro. Ellos se imaginan con sonrisa de despojar la verdad que Dios es uno. Estamos en peligro por ambos lados. No podemos negar la unidad ni podemos mantenerlo en soledad. Pero eso es un peligro que no produce temor a los necios de este mundo. 1 Corintios 1:27. Nuestros adversarios están cegados por el hecho de que Él, al no estar en soledad, pueda eso ser consistente con la unidad suya, pues piensan que al ser uno debe ser solitario. Número 4. Pero confío que la Iglesia, por la luz de su doctrina, alumbrará la vana sabiduría de este mundo que, aunque no acepte el misterio de la fe, reconocerá que en nuestro conflicto con los herejes, nosotros somos los verdaderos representantes de ese misterio. La fuerza de la verdad es enorme. No solo es su propio testigo, sino también cuanto más es asediada, más evidente se vuelve. Los ataques diarios que recibe solamente incrementan su estabilidad inherente. Es la piedad peculiar de la Iglesia que cuando es abofeteada,
es triunfante. Cuando es asaltada con argumentos, ella prueba estar en la verdad. Cuando es abandonada por sus adeptos, ella se mantiene firme. Es su deseo que todos los hombres permanezcan a su lado y en su seno. Si algo reposa en ella, no será indigno de habitar bajo el mando de esa madre augusta. Nadie será echado o sufrirá si permanece en su retiro solaz. Pero cuando los herejes la abandonan o ella los expulsa, la pérdida que sufre al no poder salvarlos es compensada por el incremento de seguridad que ella sola ofrece gozo. Esta es una verdad que las herejías rivales y celosas traen a flote. La iglesia, ordenada por el Señor y establecida por los apóstoles, es una para todos. Pero los frenéticos de sectas discordantes se han separado de ella. Es obvio que esta separación de la fe resulta de una mente distorsionada, la cual tuerce las palabras de la Escritura hacia una conformidad con la opinión de ellos, en lugar de ellos ajustarse a la opinión de las Escrituras. Así, entre el choque de los errores destructivos, la Iglesia se manifiesta más, no solo por su propia enseñanza, sino también por la de sus rivales. Todos ellos están empecinados contra ella, pero al pararse entre ellos, se manifiesta suficientemente contra las ilusiones de ellos. Muchas herejías se unen contra ella. Todas pueden vencerse la una a la otra, pero ninguna puede ganar la batalla por sí misma. La única victoria es el triunfo que la iglesia celebra contra todos ellos juntos. Cada herejía usa contra su adversario armas ya rotas, aparte de la condenación de la iglesia. No hay punto de unión entre ellos, y el resultado de sus pleitos internos es la confirmación de la fe. Recuento de la doctrina sabeliana. Número 5. Sabelio se aleja del nacimiento del Hijo y predica la unidad de Dios, pero no duda que la naturaleza poderosa que actuó en el ser humano llamado Cristo es Dios. Cierra sus ojos al misterio revelado de la filiación del Hijo. Las obras son tan maravillosas para él que no puede creer que su Hacedor tuvo una verdadera generación. Cuando oye las palabras, el que me ha visto al Padre, Juan 14:9, salta a la conclusión blasfema de una identidad inseparable e indistinguible entre el Padre y el Hijo, porque falla en mirar que la revelación del nacimiento es la manera como la unidad de naturaleza de ellos se nos manifiesta. El hecho que el Padre se manifiesta en el Hijo es una prueba de la divinidad del Hijo, no una desaprobación de su nacimiento. Así, nuestro conocimiento de cada uno de ellos está condicionado a nuestro conocimiento del otro, pues no hay diferencia de naturalezas entre ellos, y ya que en este respecto ellos son uno, un estudio reverente del carácter de ellos nos dará un conocimiento verdadero de la naturaleza de ambos, pues es ciertísimo que Él, que estaba en la forma de Dios, debe presentarse a sí mismo a nosotros en el aspecto exacto de la forma de Dios. Filipenses 2:6. Otra vez, esta ilusión perversa e insana deriva un ánimo por las palabras yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. Deducen de la unidad de la naturaleza una confusión de personas de manera impía. La interpretación de ellos que las palabras significan una sola persona contradice el tenor del pasaje. Yo y el Padre uno somos. No indica a un Dios solitario. El uso de la conjunción muestra claramente que más de una persona se intenta. Son requiere un sujeto plural. Además, uno no es compatible con un nacimiento. El sentido es que las dos personas tienen una naturaleza en común. Uno es inconsistente con alguna diferencia y son inconsistente con una sola persona. Encuentro de la doctrina sabeliana con la arriana. Número 6. Pon esta herejía de Sabelio y contra otra igualmente llena de ilusión y salvajismo. Dejémoslo que presenten sus ideas con ahínco. Los herejes nuevos, seguidores de Arrio, avanzarán el pasaje el Padre es mayor que yo, Juan 14:28, descuidando el misterio del nacimiento divino y el misterio de Dios vaciándose y tomando carne.
arguirán la inferioridad de la naturaleza de Cristo desde su aserción de que el Padre es mayor. Se envalentonarán contra Sabelio diciendo que Cristo es un hijo, así como alguien puede ser un hijo que es inferior a su Padre, el cual necesita pedir por la restauración a su gloria y que teme morir y de hecho muere. En su respuesta, Sabelio aduce las obras del Hijo como evidencia de la naturaleza divina, y mientras la herejía nueva evita confesar la verdadera filiación del Hijo, está de acuerdo con el otro que Dios es uno. Sabelio asegurará enfáticamente el mismo artículo de fe de ellos en el sentido que ningún hijo existe. Un lado pone énfasis en la acción del otro, el otro enfatiza la acción del Padre. Uno demuestra la unidad, el otro desaprueba la identidad. Sabelio defenderá su posición así: las obras que fueron hechas no pudieron haber sido hechas por nadie más que la divina. Los pecados son remitidos, el enfermo sanado, el cojo corrió, el ciego miró, los muertos fueron resucitados. Solo Dios tiene poder para esto. Las palabras yo y el Padre somos uno pueden haber sido dichas solamente en un conocimiento propio y suficiente. Ninguna naturaleza fuera de la del Padre pudo haberlas dicho. ¿Por qué entonces sugerir una segunda sustancia y obligarme a creer en un segundo Dios? Estas obras son peculiares de Dios. El Dios único las preparó y las hizo. Eres ignorante del misterio de la salvación. Debes creer en un Hijo a través de quien el mundo fue hecho, por quien el hombre fue formado, quien dio la ley por medio de ángeles, que nació de María, que fue enviado por el Padre, crucificado, muerto y enterrado, que resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, que es el juez de los vivos y los muertos. A Él debemos confesarlo. Debemos ganar nuestro lugar en su reino. Cada uno de estos dos enemigos de la iglesia pelea la batalla de la iglesia. Sabelio muestra a Cristo como Dios por el testimonio de la naturaleza divina manifestada en sus obras. Los antagonistas de Sabelio, o sea, los arrianos, confiesan a Cristo el ser un hijo de Dios por la evidencia de la fe revelada. Número 7. Hebión y Potino. Por otro lado, cuán gloriosa es la victoria para nuestra fe en la que Hebión y Potino ganan y pierden al final del día. Castiga a Sabelio por negar que el Hijo de Dios es hombre y en su turno tiene que someterse a los reproches de los fanáticos arrianos por fallar en mirar que este hombre es el Hijo de Dios. Sabelio trae los evangelios a su ayuda, con la evidencia respecto al Hijo de María. Arrio lo priva de esto al decir que los evangelios hacen a Cristo algo más que el Hijo de María. Sabelio niega que haya algún Hijo de Dios. Potino sale al paso y dice que Cristo es un hombre elevado a ser hijo. Potino no oirá nada de algún hijo antes de la creación. Contra él, Arrio le negará que el único nacimiento del Hijo de Dios fue el humano. Dejemos que se venzan el uno al otro para su propio contentamiento, pues toda victoria que ganen tendrá su balance con una derrota, pues nuestros adversarios presentes están despotricados en el asunto de la naturaleza divina del Hijo. Sabelio está desvariado en el asunto de la existencia revelada del Hijo, y Potino es convicto de ignorancia o de falsedad al negar el nacimiento del Hijo antes de la creación. Mientras tanto, contra Sabelio, la Iglesia asegura la existencia del Hijo basada en las enseñanzas de los evangelistas y apóstoles. Contra Arrio, en su fe al poner en evidencia que ellos no pueden combinarse para contradecirla, pues Sabelio apunta las obras de Cristo como prueba de su divinidad, aunque no se da cuenta que fue el Hijo quien las hizo. Los arrianos conceden a Cristo el nombre Hijo, pero no confiesan la naturaleza divina en él. Potino sostiene la humanidad, aunque al mantenerla, olvida que Cristo nació Dios antes de la creación del mundo y los tiempos. De esta manera, en sus muchas aserciones y negaciones tienen puntos en que cada uno está a la defensiva o al ataque. El resultado de ese conflicto entre ellos es la remarcación de nuestra confesión. Número 8. Siento que debo dedicar un pequeño espacio para mostrar esto.
Lo hago no por amor a la prolijidad, sino para que pueda servir de aviso. Primero, quise exponer el carácter confuso y vano de la multitud de herejías que se miran la una a la otra para reprocharse. Esto, como hemos visto, para nuestra ventaja. Segundo, en mi disertar contra las doctrinas blasfemas de la herejía moderna, es decir, en mi tarea de proclamar que Dios el Padre y Dios el Hijo son Dios, que el Padre y el Hijo son uno en nombre, uno en naturaleza y uno en el tipo de divinidad que poseen, quise protegerme de cualquier acusación, sea que pareciera promotor de dos dioses o de un Dios solitario. Pues en Dios el Padre y Dios el Hijo, como hemos demostrado, no hay confusión de personas. En la naturaleza común de ellos no puede haber una diferencia entre la deidad de uno y la deidad del otro. En el libro anterior he refutado suficientemente por el testimonio de los evangelios a aquellos que niegan la subsistencia de Dios el Hijo por un verdadero nacimiento de Dios. Mi tarea presente es mostrar que el Hijo, que en la verdad de su naturaleza es Hijo de Dios, es también en la verdad de su naturaleza Dios verdadero. Pero esta prueba no puede degenerar en la profesión fatal de un Dios solitario o de un segundo Dios. Debemos manifestar a Dios como uno, sin embargo, no solitario. Pero al evitar verlo solitario, no debemos tampoco caer en el error de negar su unidad. Número 9. Así, tenemos variedad de pruebas acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su nombre, su naturaleza, su poder, sus propias palabras. Respecto del nombre no hay duda. Está escrito: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. ¿Cuál razón puede haber para sospechar que Él no es lo que indica el nombre? ¿No acaso este nombre describe claramente su naturaleza? Si una declaración puede ser contradicha, debe ser por alguna razón. ¿Cuál razón hay en estas palabras para negar que Él es Dios? Tiene el nombre dado llana y distintivamente, sin adiciones incongruentes o descualificantes que provoquen a duda. Este Logos, hecho carne, era Dios, no otro tipo de Dios. No hay razón para conjeturas y decir que Él recibió el nombre en favor de algún tipo de adopción, así como poseyendo un título sin ser suyo por naturaleza. Número 10. Considera los otros registros escritos en los que el nombre se da como favor o es intimado. A Moisés, por ejemplo, se le dice: te he hecho un Dios para Faraón. Éxodo 7:1. ¿No acaso esta adición de palabras para Faraón es base para el título? ¿Recibió Moisés la naturaleza divina? ¿No acaso Dios hizo a Moisés un Dios en los ojos de Faraón, quien estaba aterrorizado al ver la serpiente devorar a las serpientes mágicas y luego verla regresar en vara? Y cuando hizo retroceder a las moscas venenosas que Moisés mismo había traído, cuando hizo caer y detener el granizo, e hizo a las langostas retirarse por el mismo poder con el que las trajo, y cuando los hechiceros vieron los portentos de Moisés, ¿reconocieron el dedo de Dios? Ese fue el sentido en que Moisés fue designado Dios para Faraón. Fue temido y suplicado, castigó y sanó. Una cosa es ser designado Dios y otra cosa es serlo. Moisés fue hecho un Dios para Faraón porque no tenía la naturaleza ni el título del cual Dios consiste. Traigo otra instancia en la que el nombre es dado como un título, allá donde está escrito: yo dije dioses sois. Salmo 82:6. Esto es obviamente un favor concedido. La palabra dije prueba que no es definición, sino una descripción por el que habla. Una definición da un conocimiento del objeto definido. Una descripción, por su lado, depende de la voluntad arbitraria del que habla. Cuando el que habla confiere un título, ese título tiene su origen solamente en las palabras del que habla, no en el asunto mismo que describe. El título que concede no es el mismo que expresa su naturaleza y tipo. Número 11. Pero en este caso, la palabra Logos, Juan 1:1, en verdad es Dios. La esencia de la divinidad existe en el Logos, y esa esencia se expresa en la palabra Logos. El nombre
Logos es inherente en el Hijo de Dios como una consecuencia de su nacimiento misterioso, tal como los nombres sabiduría y poder. Estos, juntamente con la sustancia que es suya por su nacimiento verdadero, fueron llamados a existencia para la existencia del Hijo de Dios. Sin embargo, ya que ellos son elementos de la naturaleza de Dios, ellos también son inmanentes en Él de una manera ilimitada, pues nacieron de Dios hacia aquel que es su Hijo. Hemos dicho muchas veces que el misterio que predicamos es la existencia del Hijo, no por división, sino por nacimiento. No es un segmento cortado y por tanto incompleto, sino una descendencia nacida y por tanto perfecta, porque el nacimiento no involucra disminución del que lo engendró y tiene la perfección para el que nació. Por tanto, los títulos de esas propiedades sustantivas se aplican a Dios el unigénito, pues cuando vino a existencia por ese nacimiento fueron ellos los que constituyeron su perfección. Estas cualidades no se disminuyeron en el Padre, en quien están eternamente presentes por la inmutabilidad de su naturaleza. Por eso, el Logos es Dios el unigénito, y sin embargo, el Padre, que es no nacido, nunca existe sin su Logos. No que la naturaleza del Hijo sea la de un sonido saliendo de la boca. Él es Dios de Dios, subsistiendo por el verdadero nacimiento. Es el propio Hijo de Dios, nacido del Padre, indistinguible de su Padre en naturaleza y por tanto inseparables. Esta es la lección que su título de palabra o logos nos enseña. Y de la misma manera, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. No que Él sea, como muchas veces se le atañe, la actividad interna del poder o pensamiento del Padre, sino que su naturaleza, poseyendo por ese nacimiento una existencia sustancial, se indica por esos nombres de fuerza interna. Un objeto que tiene existencia propia por nacimiento no puede ser aceptado como propiedad. Una propiedad es necesariamente inherente en alguien y no tiene existencia independiente. Pero esto fue para evitarnos el llegar a la conclusión de que el Hijo sea ajeno de la naturaleza divina de su Padre, que Él, siendo unigénito del Padre, nacido de Dios en una subsistencia propia, se reveló a nosotros con esos nombres de propiedades o atributos de los cuales el Padre no sufre disminución. Cuando escucho las palabras, y la palabra era Dios, no simplemente me dicen que el Hijo fue titulado Dios, ellas revelan que Él es Dios. En esas ocasiones previas donde Moisés y otros fueron llamados Dios, hubo una simple adición del nombre en el sentido de título. Aquí se establece una verdad esencial y sólida. La palabra era Dios. Era elimina algún título accidental y declara una realidad eterna, un elemento permanente en su existencia, un carácter inherente de su naturaleza. La confesión del apóstol Tomás. Número 12. Veamos ahora si la confesión del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, corresponde con las declaraciones del evangelista. Vemos que habla de él, a quien confiesa Dios cuando dice, Dios mío. Tomás estaba familiarizado con las palabras del Señor, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Cómo puede el apóstol ser tan olvidadizo del primer mandamiento para confesar un segundo, a Cristo como Dios, cuando la vida es condicionada por la confesión de la unidad divina? Fue porque, por la luz de la resurrección, el misterio completo de la fe había llegado a ser visible al apóstol. Frecuentemente había escuchado, yo y el Padre somos uno. Y también, todas las cosas que el Padre tiene son mías. Y también, yo en el Padre y el Padre en mí. Juan 10:30, 15:15, 14:11. Ahora Tomás puede confesar que el nombre Dios expresa la naturaleza de Cristo sin peligrar su fe. Su devoción pudo reconocer al Hijo de Dios como Dios sin romper alguna lealtad con Dios el Padre, ya que creía que todo contenido en la naturaleza del Hijo era la misma naturaleza de la del Padre. No temía confesar a un segundo Dios,
una traición contra la unidad de la naturaleza divina, pues no fue a un segundo Dios que ese perfecto nacimiento trajo a existencia. Fue con conocimiento pleno del misterio del Evangelio que Tomás confesó a su Señor y Dios. No fue un título de honor, fue la confesión de la naturaleza. Creyó que Cristo era Dios en substancia y en poder. El Señor, en respuesta, le muestra que este acto de adoración fue la expresión no de una mera reverencia, sino de fe, pues dice: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Tomás había visto antes de creer. Tú preguntarás, ¿qué creía Tomás? Fuera de toda duda, lo que has expresado en sus palabras: Señor mío y Dios mío. Ninguna naturaleza, excepto la de Dios, pudo haberse levantado por su propio poder de la muerte a la vida, y este es el hecho que Tomás confesó, que Cristo es Dios, haciéndolo con fe segura. Diremos entonces que el nombre Dios no es una realidad sustancial cuando ese nombre ha sido proclamado por una fe basada en evidencia. Seguramente confesó al Hijo devoto a su Padre, uno que no hizo su propia voluntad, sino la del que lo envió, quien no buscó su propia gloria, sino la de aquel de quien vino, quien hubiera rechazado la adoración envuelta en tal nombre como un punto destructor de la unidad de Dios, el cual había sido el punto de su enseñanza. Sin embargo, él confirma esta aserción de la verdad misteriosa hecha por el apóstol. Cristo acepta el nombre Dios suyo propio, el cual pertenece a la naturaleza del Padre, y enseña que son bienaventurados los que no lo han visto resucitado, pero que han creído, basados en la seguridad de la resurrección, que Él es Dios. Número 13. De esta manera, el nombre que expresa su naturaleza prueba la verdad de nuestra confesión de fe, pues el nombre que indica una misma sustancia apunta también a otra del mismo tipo. En esta instancia no hay dos sustancias, sino una sola sustancia de un solo tipo. El Hijo de Dios es Dios. Esta es la verdad expresada en su nombre, pues el nombre Dios no abraza a dos dioses. Es el nombre de una naturaleza indivisible. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, y ese nombre, que es el único a la naturaleza divina, es inherente en cada uno. Por tanto, los dos son uno. El Hijo, aunque subsiste por un nacimiento de la naturaleza divina, preserva la unidad en su nombre Dios. Este nacimiento del Hijo no compele a los creyentes a reconocer a dos dioses, pues nuestra confesión declara que el Padre y el Hijo son uno, ambos en naturaleza y en nombre. Así, el Hijo de Dios tiene el nombre divino como resultado de su nacimiento. El segundo paso en nuestra demostración fue el mostrar que en virtud de su nacimiento Él es Dios. Todavía tengo que traer la evidencia de los apóstoles acerca del nombre Dios, pues es usado en el mismo sentido que usado para el Padre. Pues al presente me propongo continuar nuestro viaje en las palabras de los evangelios. Número 14. Primero pregunto, ¿qué nuevo elemento destructivo a la fuente de divinidad puede haber sido importado por el nacimiento en la naturaleza del Hijo? La razón universal rechaza la suposición que un ser pueda tener diferente naturaleza del de su progenitor si pasa por el proceso de nacimiento. Reconocemos, sin embargo, la posibilidad de que padres de diferentes tipos tengan una progenie que pueda tener la naturaleza diversa de ambos y de esta manera ser propagada en un nuevo ser. El hecho es familiar en el caso de las bestias salvajes o domésticas, pero incluso en este caso no hay novedad real, pues las nuevas cualidades ya existen escondidas en los dos tipos de naturaleza de los progenitores y solamente se desarrollan por conexión. La progenie de ambos no es la causa de la diferencia respecto a sus progenitores. La diferencia es un regalo de ellos en diversidad que es recibida y combinada en el destinatario. Cuando este es el caso, incluso en la transmisión y recepción de diferencias corporales,
¿No es una locura asegurar que Dios, el unigénito, obtuvo una naturaleza inferior que la de su Padre en su nacimiento? El objeto de toda esta fiebre y pasión de los herejes es probar que no hubo nacimiento, sino una creación del Hijo de Dios, que la naturaleza divina no fue su origen y que Él no posee tal naturaleza en su subsistencia personal, sino que la tuvo de la nada, una naturaleza distinta de la divina. Están enojados porque Cristo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Pues ya que Dios es Espíritu, es claro que el unigénito que nació del Padre no puede tener algo ajeno o diferente de ese Espíritu del cual nació. Así, el nacimiento de Dios lo constituye Dios perfecto. De aquí es claro que no debemos decir que Él comenzó a existir, debemos decir que nació. Pues hay un sentido en el que comienzo es distinto de nacimiento. Una cosa que comienza a existir viene a existencia de la nada o se desarrolla en un estado a otro, dejando de ser lo que antes era. Por ejemplo, el oro se forma de la tierra, los sólidos se derriten en líquidos, el frío cambia a calor, el blanco a rojo, del agua salen criaturas que se mueven, objetos sin vida se convierten en vivos. Al contrario de todo esto, el Hijo de Dios no comenzó a ser Dios salido de la nada, sino nació Dios. Tampoco tuvo una existencia de otro tipo, excepto la divina. Así, el que nació Dios no tuvo un comienzo de su propia fuente divina, ni fue un desarrollo protuberante de ella. Su nacimiento retuvo para él esa naturaleza de la cual vino a existir. El Hijo de Dios, en su existencia distintiva, es lo que es Dios el Padre, nada menos, nada más. La narración continúa en el párrafo 15 en el próximo video. Si deseas el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cualeslarigion_verdadera@gmail.com y te mandaremos el documento vía correo electrónico.